nos vamos a poner de pie porque os veo un poco fríos. Algunos habéis venido de lejos. ¿Quién ha venido de Reynosa o de más allá? Habéis tenido que cruzar calles con vientos de Santander bajo la lluvia y probablemente venimos un poco fríos, ¿no? Veo muchos brazos cruzados ahí como pensando, uy, estoy aquí, ¿qué me van a hacer? Primero os vais a dar un abrazo, ¿os dais un abrazo? No, vosotros a mí todos a dar un abrazo. Bien. Si alguien no se siente suficientemente abrazado, que pida otro abrazo. Ahí está, ahora os podéis sentar. Bien. El objetivo ahí es entrar un poco en calor y también coger un poco práctica. Hay fuego, ¿no? Coger un poco la idea de que vamos a levantarnos y luego vamos a sentarnos, luego volveremos a levantarnos. En algún momento os pediré juntaros y trabajar en grupos y hablar con otras personas. Complicado. Lo que hacemos en clase y hoy lo vamos a hacer aquí para trabajar un poco las ideas que vamos a ver. Primero me presento, como ha dicho Pepe, yo tengo un perfil un poco raro. Soy profesor en la UNED, pero también trabajo con consejerías. He trabajado mucho en emprendimiento, en orientación laboral también. He trabajado con refugiados, he trabajado con mayores de 50 años buscando un empleo, que es prácticamente lo mismo hoy en día. He trabajado con la Fundación Botín en temas de pensamiento creativo en el aula y vamos a trabajar un poco algunas de esas cosas hoy. Y eso es mi presente. Trabajo con como 5, 6, 7 organizaciones de forma más o menos regular. Por una razón. Yo soy británico, filólogo y vivo en España. ¿Qué tengo que ser? Filólogo y filología inglesa, británico, viviendo en España y de letras. ¿Qué tengo que ser? Profesor de inglés. España quiere que yo sea profesor de inglés. Y empujan, y dicen, no, tú tienes que ser profesor de inglés. Si fuera argentino sería psicólogo, futbolista, o si fuera francés podría ser experto en vinos, pero yo tengo que ser profesor de inglés. Como ser profesor de inglés me vale para un par de horas a la semana, intento hacer muchas cosas. En esos tiempos, intentando no ser profesor de inglés, también he trabajado en hostelería, tuve mi propio hotel durante como 4 o 5 años, cerca de aquí. Empecé mi carrera profesional como repartidor de periódicos en bicicleta, días peores que hoy. Mandamos a los niños británicos a entregar la prensa. He sido estudiante casi siempre, aparte de filología inglesa, tengo un máster en lo que aquí sería ciencias educativas y he sido profesor. Fui profesor de secundaria durante como 5 años cuando llegué a Madrid, hace muchos años ya, y luego ya decidí lanzarme a ver qué pasaba en empresas, en otras organizaciones, para ver un poco la vida real. En la vida real descubrí que había mucho más realidad muchas veces en el aula que en las empresas, pero eso ha sido un poco la trayectoria. De ahí llevo siempre la idea de Dewey, el filósofo americano, que la educación no debe ser una preparación para la vida. Ahora mismo tenemos un sistema educativo que comprime casi toda la educación formal, al primer cuarto de vida, ¿no? Antes era el primer 10 años, luego ya se ha alargado y ahora básicamente hasta los 30 años se está en el sistema educativo. Sino que la vida misma debe ser la educación, lo que nos educa. Vamos a empezar con una actividad. Porque os veo como muy
dispuestos a escuchar. Y como yo quiero salir un poco yo vengo aquí, os hablo, escucháis, llegáis a casa, hacéis una construcción de lo que yo he dicho, descartáis lo que no os ha gustado y os quedáis con lo que más o menos está de acuerdo con lo que ya venías pensando antes de llegar aquí. Y vamos a empezar con una actividad. ¿Qué tal con las matemáticas? ¿Profesores de matemáticas tenemos aquí? ¿Alguien que da matemáticas? En primaria tenemos gente, ¿no? Que da matemáticas. Bien, infantil también. Bien, tenemos un problemón aquí. Y lecciones que sacamos de esta actividad van a tener mucho que ver con cómo aprendemos y las barreras que tenemos al aprendizaje en el futuro. Bien, tenemos una serie de números, ¿no? Una serie de números. ¿Cuál es el número que falta? ¿Quién tiene una respuesta? 18 por restando, restando 36 y 21 llegas a 18. Sí. ¿Segura? 39 menos 21, 18, vale. Eso, ¿cómo podríamos saber si eso funciona o no? Empezando desde arriba, ¿te funciona? Y después sumando 28, no, 13 más 18 me da 36. Prueba con todos. Bien, ahora, ¿cómo te llamas? Susana. Mientras Susana hace el cálculo, os voy a decir lo que os está pasando a los demás. Algunos están mirándolo, poniendo cara de... Qué interesante, estoy trabajando en esto. Porque eso es lo que hacen nuestros alumnos, ¿eh? Realmente los convertimos en expertos actores del aprendizaje, ¿no? Le ponen cara de... Voy a esperar la respuesta correcta y luego voy a decir, claro. Otros simplemente están pensando en lo que van a cenar, lo que van a comer, Otros llegarán a una respuesta y luego ya no seguirán más. ¿Te sigue funcionando, Susana? No te funciona. Pues 18 no nos vale. Entonces, otras posibilidades. Podríamos hacer prueba y error, que es dar cualquier número que se nos venga a la cabeza hasta que el profesor diga sí. ¿Eso sería un aprendizaje? No, sería dar con la respuesta. Por eso no funcionan los exámenes, los test, tipo test no funcionan. ¿Tiene solución? Buena pregunta. Este es un curso de formación de estos que van a pillar. Bien. ¿Tiene solución? ¿Tiene una solución? Preciosa, sí. Además bonita. Este es un problema de un japonés que se dedica a inventar estos problemas. ¿Qué tenemos? ¿Cómo te llamas? Rosa, un aplauso para Rosa, que se lanza. ¿Qué nos dice, Rosa? 15. 15, ¿por qué? Pues siguiendo la serie desde arriba, 72 más 27 son 99. 27 más 18 son 45. Y he seguido así, he restado 36 menos 21. ¿Sí? Sigue. Hasta 15. Hasta 15. Y luego sigue 15 y funcionando. 23 funciona. 15 y 23 sí, ¿no? 15 y 13, sí. ¿Y 13 y 7? 13 y 7 y 21, ¿estamos de acuerdo? No, 20. No nos funciona. Pero un aplauso para Rosa, que ha aplicado un poco más método científico aquí, ha aplicado y luego acepta que no está bien. Hombre, sí, claro. Bien, mucha gente aquí, la tentación natural es decir, está mal la pregunta. No encaja en mis creencias, está mal la pregunta. Confundo creencias con conocimiento y es que está mal puesto. Se ha equivocado el profesor. Más ideas. ¿Puedes volver a repetir la pregunta?
Bien, ¿cuál es el número que falta? No hay truco ahí. No está en la pregunta. Haremos una de esas, pero esa no es. Más, venga. Bien, competencias aquí. Un poco de pensamiento creativo, un poco de pensamiento divergente, con creatividad como competencia, no solo de alumnos del futuro, sino de docentes de hoy en día. ¿Cuántas maneras hay de llegar a 27 con los números que tenemos encima? ¿Cuántas maneras podemos llegar a 27? También, ahora lo que está pasando, algunos me están poniendo cara de... Buena pregunta. Voy a pensar, voy a hacer que pienso mucho sobre esto. Otros están simplemente esperando la respuesta. Muchos alumnos que tenemos hacen eso y se lo permitimos. Con que estén tranquilos y callados está bien. 27. Con esos números que tiene encima, ¿qué números tiene encima? 72 y 99. ¿De cuántas maneras podemos comunicar esos números? Y ya queríamos 27, pero luego no nos funciona abajo. ¿De cuántas maneras hay para llegar a 7 con esos números? 13 y 21. 1, 3, 2, 1. 7 por sumarlo. Sumando sus dígitos. 7 por 3 igual a 21. Vale, estamos explorando ahora la pregunta. Entonces, exploración de la pregunta. Sumando cada dígito. Pruébalo, yo no te voy a decir. El niño descubridor. 1. 4 y 3, 7. Ven aquí, ¿cómo te llamas? Lucía, haz la suma para nosotros. Sacamos a la pizarra. Venga, a la pizarra, Lucía, venga. Un aplauso para Lucía. Dale tiempo, somos los Oscar, hay que seguir aplaudiendo hasta que llegue. Bien, a ver, explícanos. Muy bien. Si tomamos dígitos aislados, 3 y 1, 4, y 2 y 1, 3, 3 y 4, 7, 8 y... A ver si aquí sigue funcionando. 8 y 2, 10, no. A ver, 8 y 2, 10, vale. 8 y 2, 10, podría ser 2 y 1, o 1 y 2, o 3 y 0, 2 y 1, 3, y 9, esto ya lo he dicho, ¿no? A ver, vamos a empezar por arriba, ¿vale? Venga. 7 y 2, 9, 5 y 4, 9, 9 y 9, 18, 9 y 12, 12 y 9, 21, ¿no? Sí. Y aquí vamos a ayudarme. Ayudamos a Lucía, papá, aquí. Va bien. 2 y 1, 3, 6 y 3, 9, 12, o sea que aquí tiene que un 1 y un 2. Si aquí tengo 8 y 2, 10, pues o 21 o 12, ¿no? 12, ¿no? Un aplauso para Lucía. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Lucía ha llegado a un aprendizaje, ha llegado a un conocimiento explorando un poco las posibilidades del problema. Está bien, ¿no? Podríamos seguir ahora practicando esto, yo les doy cada día 10 números más y al final de 20 años podría hacerse un doctorado en series de números sumando. Bien. ¿Ha sido una línea recta de venir aquí, escuchar al profesor y luego ya lo sabes? No. ¿Habría servido de algo que viniese aquí y yo le dijese, bueno, si sumamos, llegamos a... Y con eso apréndelo para el examen? ¿Habría sido un aprendizaje muy útil para su vida? No. Encontrar la respuesta haciendo el esfuerzo caótico, porque es caótico, ¿no? Y descubriendo y experimentando, ¿ha sido más valioso como aprendizaje?
Posiblemente, ¿no? Posiblemente. Ahora Lucía se siente bien, los demás se sienten chafados. Bueno, Eso pasa, ¿no? Vamos a dar la posibilidad de recuperarnos. Bien, hoy vamos a hablar un poco de dónde venimos en la educación. Una muy breve historia de como 2.500 años de educación. Un poco hacia dónde vamos. Las competencias en el aula que nosotros vamos a necesitar desarrollar para que nuestros alumnos desarrollen competencias para sobrevivir un poco en el mercado laboral que van a encontrar cuando salgan finalmente del sistema educativo o para vivir en este mundo. Y la última parte, vamos a hacer una actividad un poco más creativa, vamos a mirar una competencia que sería el pensamiento creativo y el diseño, para que vosotros y vosotras, hay más vosotras hoy, ¿no? La mayoría. En estos cursos del CEP siempre hay más chicas, ¿eh? Un aplauso para los chicos, Carmelito. Y que traigan a más amigos, a más cursos. En la última parte lo que vamos a hacer es una actividad un poco abierta para diseñar un poco el aula, diseñar un poco las competencias docentes del futuro. Porque venir aquí y que yo os diga, a ver, estas son las competencias y ya está. Yo prefiero que hagamos un poco de esfuerzo entre todos, como ha hecho aquí Lucía. Bien, el aprendizaje. El aprendizaje del ser humano es parte de nuestro día a día. Es quienes somos un poco las cosas y los conceptos y las herramientas que nos rodean. Estamos usando esas herramientas, sean cognitivas, sean artefactos, en todo momento. Echamos un vistazo por la sala. Hay algo aquí natural. Hasta el pelo le hemos cortado, ¿no? Todo lleva algún proceso desde nuestra capacidad de dirigirnos y dar direcciones, palabras, números, hasta los artefactos, desde el primer artefacto, el ancho de mano, que son 2 piedras golpeados hasta hacer un artefacto, una herramienta, hasta mi artefacto favorito, ahora el robot de limpieza. Y esa es una pregunta. ¿Mi robot es inteligente? Yo viéndole trabajar hoy no tengo mis dudas. Que va un poco a lo loco por la sala. Algunos de estos inventos no han tenido el éxito esperado en su momento, aunque han tenido mucho éxito en su momento, luego ya los hemos dejado de usar. ¿Alguien sabe lo que hay a la izquierda? El señor sentado. Esto era el Nova Más entre los años 40, 50, 60. ¿Algún psicólogo tenemos en la sala? ¿Ningún psicólogo, psicóloga? Esto es un acumulador de orgón. Y tú te sentabas ahí, el orgón te transmitía mucha energía que te venía muy bien para el ánimo, la motivación, el rendimiento físico en todos los aspectos de tu vida. Y hasta los años 60, 70 era no va más. Muchos premios Nobel serían acumuladores de orgón en su casa. La siguiente foto, ¿cómo lo veis? Es un aireador de bebés. En los años 30, básicamente había un problema que los niños pasaban mucho tiempo en casa, no vendría mal ahora, y se inventó esta jaula que tú colgabas desde tu apartamento, sacabas al bebé, al niño, para que le diese un poco de aire. Tenía tanto éxito que uno de los municipios de Londres encargó miles y miles de estos y los repartieron entre todas las familias para como cuestión de sanidad, como salud pública. Ahora tenemos otros métodos, ¿no? Pero no está mal. El siguiente, el clavicordio de gatos.
Felipe II quería uno, era un fan del clavicordio de gatos, y metías un gato dentro de la caja, y el tamaño de la caja, el mecanismo, el martillo bajaba, golpeaba la cola del gato, y el gato ¿qué hacía? ¿Alguien tiene gato? Podéis hacer la prueba en casa. Písale el rabo y verás cómo chilla. Según el tamaño de la caja, el gato emitía una un sonido u otro. Nadie tiene uno en casa, ¿no? En vuestros centros no tenéis. No todo lo que hacemos funciona, ¿no? También pensamos en procesos, protocolos, recetas, como este jamón y plátanos con salsa holandesa. Esto es como MasterChef de los años 60. Muy bien. ¿Y dónde hemos hecho estos aprendizajes? Luego a lo largo de los años oficializamos esos aprendizajes y esos lugares de investigación y de desarrollo de ideas en las escuelas. Bien, las escuelas nunca han sido inocentes, ha habido muchas voces en contra de las escuelas a lo largo de la historia. Mark Twain, el escritor americano, decía que nunca dejaría que la escuela interfiere con su educación. Es muy fuerte, ¿no? Pero su razón tenía, luego lo veremos. La educación es lo que queda cuando nos olvidamos de todo lo que aprendimos en la escuela. Dijo Einstein. Einstein dijo muchas cosas, no hay ponencias en una cita de Einstein. Lo que se aprende por obligación, Platón, se olvida. Lo que obligamos a aprender, como tenéis que aprender esto por obligación, por compulsión, se olvida, decía Platón. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo hemos intentado plasmar? Pues desde el IV siglo antes de Cristo, el sistema griego empezó con la lectura y aritmética, matemáticas. Luego iban hacia geometría, gramática, música, retórica, deliteo, deportes desnudos. Aguantará el techo, ¿no? Yo creo que... Y una de las constantes a lo largo de básicamente 2000 años del sistema educativo ha sido disciplina férrea con castigo. Hasta hace muy poco el castigo bien. Los expertos en los castigos realmente han sido los romanos que inventaron toda una ciencia de castigar a los alumnos, hasta más o menos el Carlomagno y Alcuino, cuando empezamos a ver lo que podría ser un currículum. Ellos tenían el trivium y el quadrium. El trivium, la gramática, la lógica y la retórica. En el quadrium, que eran asignaturas de menor importancia, aritmética, astronomía, geometría y también música. Estas eran sus asignaturas base. ¿Esto ha cambiado ahora? Ese ranking, esa jerarquía de asignaturas. Bueno, hemos erradicado algunas, ¿no? La música la hemos aislado un poco. La retórica desapareció durante mucho tiempo y está volviendo, ¿no? La comunicación, el hablar en público, eso durante mucho tiempo desapareció y ahora vuelve un poco. Luego tenemos las primeras universidades hasta el Renacimiento. ¿Qué pasa en el Renacimiento para que haya una burbuja de repente en educación? Un invento. Los inventos son importantes porque van a ser la imprenta. Con la imprenta empezamos a tener mucha información en todos sitios. Para la época, una cantidad de información, un poco lo que nos ha pasado con Internet, es una revolución tecnológica que cambia completamente
la manera de enseñar. Y hay tanta información que los días escolares se alargan hasta las 11 horas, más o menos, de clase, y os quejáis, 11 horas os podéis imaginar. Empezamos a ver currículum, asignaturas y sobre todo una nostalgia terrible por el mundo clásico. Luego tenemos el primer gran gurú de la educación, que sería Comenius. Comenius, que realmente quiso incluir a las mujeres. Me olvidé de decir que antes de Comenius, mujeres en la educación, vamos, imposible. Imposible. Esta era cosa de chicos y señores. También hablaba de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida, el aprendizaje como algo realmente que necesitamos desarrollar siempre, y también inventó el libro de texto. Los primeros libros de texto también parten de Comenius. Luego en la ilustración tenemos la publicación del libro Émile de Rousseau, y Rousseau decía todo lo contrario: disciplina afuera, que los niños juegan, que no hay que meterlos en un aula. Luego hay ideas realmente que luego influyeron mucho en María Montessori, en las escuelas Summerhill también. Y llegamos a la revolución industrial. ¿Qué pasa en la revolución industrial? ¿Qué necesitamos en la revolución industrial? ¿Qué tipo de alumnos necesitamos? Bueno, más chicas. De repente se empieza a incorporar a las chicas. El Reino Unido a mediados del siglo XIX, en otros países también. La disciplina se mantiene porque la fábrica o el ejército necesita de mucha disciplina. Tremenda disciplina, la capacidad de escuchar y obedecer y responder y no preguntar demasiado, ¿no? Empiezan a desaparecer ideas como lógica, empiezan a desaparecer la retórica y se empieza a instalar mucho más el instruccionismo. Eso es como lo que estamos haciendo ahora. Venís aquí, os sentáis, no hay a un nivel más bajo que yo. En España tenemos estas alturas también. Si voy a decir algo muy importante me pongo aquí arriba. Y básicamente es un estilo de aprendizaje bastante pasivo, ¿no? Vosotros venís aquí con callaros y poner caras de estoy interesado, estoy escuchando, os inclináis un poco hacia adelante de vez en cuando. Ponéis el móvil de vez en cuando también, no pasa nada, pero es un estilo de aprendizaje bastante, por vuestra parte, bastante pasivo, ¿no? Sí, ¿no? Ahora mi pregunta, ¿funciona? Puede funcionar, pero no siempre. Y no siempre va a conseguir desarrollar las competencias que necesitarán nuestros alumnos fuera del aula. Nosotros debemos hacernos la pregunta casi siempre: ¿están aprendiendo a ser o están aprendiendo a ser alumnos tranquilos en clase? Mis alumnos en matemáticas, ¿están aprendiendo a ser matemáticos de verdad? ¿O están aprendiendo a ser alumnos que estudian matemáticas de primaria, de secundaria, de... Las dos cosas. Venga, respuestas. Es una pregunta... No es retórica, quiero respuestas. Susana, ¿tú qué dices? ¿Que aquí has aprendido a ser matemática o...? Lucía un poco sí, ¿no? Porque tuvo que sufrir y encontrar errores y fallos y luego hasta conseguir la respuesta correcta, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de eso. El gran debate a lo largo de estos 2500 años
con protagonistas como Platón, como Shakespeare incluso, ha sido, estas son las dos preguntas realmente. ¿Deberíamos llenar a nuestros alumnos de hechos, falta de hechos, datos e información útiles y rentables para la sociedad? ¿O debemos motivarles para descubrir y construir su propio conocimiento? Las dos raíces clásicos de la enseñanza, realmente, disciplina, enseñar o disciplinar, o educare, sacar a la luz, cultivar talentos y destrezas. ¿Dónde nos situamos hoy en día? ¿Dónde os situáis vosotros? ¿Quién se siente más cómodo? No pasa nada, ¿eh? ¿Quién se siente más cómodo? Uy. ¿Quieres señalar? El de arriba. Sí, el de arriba. Aquí, disciplina, enseñar o disciplinar, con simplemente que vengan, que me escuchan y que vayan a casa con los hechos. ¿Quién se siente más cómodo aquí descubrir y construir su conocimiento? Algunos, bien, bien. Y otros muchos estarán entre ambos, que eso está bien. Porque la vida realmente casi nunca es blanco y negro, estamos en el continuum entre ambas cosas. Bien, lo importante aquí es saber que aunque nosotros estemos aquí, muchas veces el propio sistema nos quiere meter aquí. Y aquí está el gran dilema, la ecuación que nosotros tenemos que cuadrar como docentes es cómo podemos hacer ambas cosas y que nuestros alumnos también aprueben los exámenes, ¿no? Es complicado, porque hasta que no cambiemos el sistema de evaluación va a ser muy complicado. La gran figura literaria para nosotros los británicos es el señor Gradgrind. ¿Alguien ha leído Dickens o ha visto alguna película de Hard Times? Tiempos difíciles. Es el docente ahí de hechos, hechos y hechos. Los niños solo tienen que escuchar hechos y hechos y hechos. Hasta el siglo XXI. Hemos hecho la historia de la educación. No llevamos ni 10 minutos, ¿no? Está bien, está bien. Luego pasamos el examen. En el siglo XXI yo lo he puesto como metáforas. Muchos de nosotros estamos como entre estas metáforas de aprendizaje del ser humano. Empezando con las ideas de Skinner y compañía, los conductistas. ¿A que sí? El niño, zanahoria o palo. El palo ya está mal visto, pero la zanahoria sigue estando bien visto. Y que básicamente lo que pasa en la cabeza del niño dependerá de la calidad de la caja, ¿no? No nos importa demasiado lo que está pasando ahí, es cuestión de darle la información y medir el resultado, la producción, ¿no? Así está organizado básicamente todo el sistema educativo. Selectividad ahora es un test, ¿no? Hasta hace unos años era un test de 100 palabras, 100 preguntas o algo así. ¿No? Aquí no. Hubo un año o 2 años la prueba de acceso, ¿no? La prueba de acceso, una de las pruebas de acceso en algún momento ha sido como 10. Las pruebas estas de... Los test funcionan. Eso de diagnóstico. Diagnóstico sí. Es una prueba temporal. ¿Los exámenes funcionan? ¿Os acordáis de cosas que habéis aprendido para exámenes? ¿Qué os pasa con lo que aprendes para un examen, el día después del examen? O nada salir de la puerta del examen. Ya está. Pero, por ejemplo, lo que te pone en el examen, eso sí que suele ser repetitivo. Yo digo que los exámenes son formativos porque en general lo que tú en el examen, no sé por qué razón, es donde te das al 100%. No sé, hay algo que funciona ahí en tu... Y entonces, los errores que cometes
los aprendes. Yo creo que Del sí, examen. esa teoría. Si después del examen se sienten con nosotros y explican el... Sí, exacto. Si tú haces un protocolo de... Yo sí que creo que los exámenes son muy formativos. si se aplica una metodología formativa, pero generalmente las que nosotros damos en la UNED, por ejemplo, que entran y dicen, ¿qué pasa? Ay, no sé. Claro, eso. O si pregunto a mis alumnos el año siguiente, pues esto lo hemos visto el año pasado, el estado me dice, eso yo lo sabía, lo sé, pero no lo sé. Y yo digo, ¿seguro? Pero bueno, un examen... Sí, lo sé, pero no lo encuentro ahora mismo. Muchas veces para un examen borramos lo que hemos aprendido. Pero un alumno mínimamente inquieto, ¿no? Si lo que le has puesto en el examen te ha estado ahí pensando un tiempo, lo lógico es que luego también siga pensando a ver qué ha hecho mal o sea, lo que tú ponías ahí antes de descubrir o el propio indagar es en un alumno mínimamente que tenga un cierto interés, ¿no? Porque yo creo que en general eso... ¿Puede o no? Vamos a mirarlo un poco más adelante, maneras de que sea más así y lo que nos pasa a muchos, a mí desde luego en los exámenes que hago el examen y al siguiente, con muchas cosas nos pasa. Siguiente, Brunner y los cognitivistas, que el cerebro es un procesador de símbolos, es un procesador de la información que le llega. Luego llegamos a Piaget, Vygotsky, Dewey, etc. Construimos el conocimiento. Y si es en grupo, mejor. Eso lo vamos a... o no. Hay momentos que sí, momentos que no. Y luego las últimas ideas de los socioculturalistas y los conectivistas, que dicen que realmente entramos en contacto con la información y nos apropiamos y es cuestión de hacer conexiones, que viene muy bien. Casi todos encajan en su momento de sistemas de producción. El conductismo con el momento industrial, Brunner, etcétera, los cognitivistas con la informática, Piaget, Vygotsky, cogen las ideas de Dewey del grupo, y los conectivistas ahora con el mundo en red, ¿no? Funcionan un poco como metáforas. Retos de futuro, y esto es lo que yo quiero pasar. ¿Cómo pasamos de lo que podríamos llamar aprendizajes superficiales, lo que aprendo para el test y solo para el test, y luego, si venimos aquí y yo os digo, la respuesta aquí es 12, apréndelo para el examen. Tú llegas al examen y miras la serie, 12. No habrías aprendido nada sobre esa serie, ¿no? Aprenden por repetición, se centran en detalles, no saben del guía del estudio, no distinguen entre conceptos y ejemplos, y ven el aprendizaje, y eso nos pasa mucho en la universidad, como una especie de transacción. Vengo aquí, memorizo esto, para X tiempo, hago el test, me dan el papel. Y me llaman esto. Aprendizaje superficial. Hacia un aprendizaje un poco más profundo. El alumno que busca comprender, el que se apasiona por la asignatura, que interactúa con los contenidos, después del examen, vuelve sobre el examen para ver cómo ha fallado, podría mejorar, se adapta a ideas, coge ideas de una asignatura y las aplica a otra asignatura. ¿Cómo podemos llegar a ese tipo de alumnos? ¿Alguna idea? ¿No? Bien, pues vamos a seguir entonces a ver si yo tengo alguna idea de cómo podemos hacerlo. El alumno que se motiva solo, conectista, que conecta ideas y conceptos con su día a día, el que lee mucho. Vamos a hacer una pequeña prueba para ilustrar esto. ¿Qué tenemos aquí? Un laberinto. Bien. ¿Cuántos de vosotros sois capaces de llegar hasta el final del laberinto entrando por la puerta del... Podéis hacer con el dedo.
Algunos lo harán con la cabeza, algunos igual lo copian. ¿Cuántos de vosotros sois capaces de llegar hasta el final? Todo. Muy fácil. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántos de vosotros sois capaces de encontrar un algoritmo que te permita siempre llegar hasta el final? Ahí ya la diferencia entre lo superficial y lo profundo. Derecha, siempre derecha. Siempre la derecha. ¿Cómo te llamas? Sandra. Sandra. Un aplauso para Sandra que nos va a enseñar. Ven, Sandra, este momento. Sigue aplaudiendo, que Sandra tiene cables, tiene que sortear ahí sin tirar la cámara. Más aplausos para Sandra. Es muy fácil, siempre la derecha. Es muy fácil cuando lo sabes. No, pero bueno, pues entramos, siempre derecha, derecha, derecha. Arriba. Ahí vas a la izquierda. Derecha. Está pasando lo que Lucía, que tiene una idea, Que sí llega. tiene la mitad de una idea. Y luego le queda derecha, pero luego a la izquierda. ¿Alguien más? Y luego a la derecha, y luego a la izquierda. Y luego a la derecha. ¿Cómo te llamas? Sara. Sara, ayúdame. Ayuda. Aprendizaje social aquí. Qué mal ahí. Coger una pared y no soltarla. Coger una pared, por ejemplo, cojo esta y sin soltar esta pared, la sigo y siempre llego, siempre salgo. Muy bien. ¿Lo habéis captado? Un aplauso para... Muy bien, muy bien. La respuesta muy bien. Ha cometido un poco el error de hablar a la pantalla. Eso nos pasa, ¿eh? La pantalla no nos está escuchando generalmente, pero ahora lo entendéis, ¿no? Tenéis un conocimiento un poco más profundo sobre lo que es un laberinto. Algunos están mirando y dicen, magia, magia. Santa Sara, que nos ha encontrado la respuesta. No es magia, es un poco de... Para dar un poco la idea de conocimiento profundo y conocimiento superficial, las diferencias, ¿no? Saber llegar hasta el final no te lo convierte en un conocimiento profundo. Tener una manera de siempre llegar al final y saber explicar por qué. Sara, ¿por qué es así? ¿Quieres el micrófono? Bueno, eso ya sería conocimiento total, porque en el momento de articular el porqué, el conocimiento no es aprendizaje, el aprendizaje no es conocimiento, hace que se articula. Si no articulamos, no es aprendizaje realmente, no es conocimiento. Regla número 1, aprendizaje en el aula. Competencias docentes del siglo XXI, volvemos hacia atrás, 2500 años, la conversación, el diálogo y la conversación en clase aumenta y ayuda al aprendizaje. Funciona. El aula que se convierte en lugar de debate y conversación es un aula con un aprendizaje enriquecido y más profundo. Lo dijo Platón. Pero ahora lo dicen los neurocientíficos. Ha tardado un poco, pero bueno. Uy, este no soy yo. No. ¿En qué mundo van a vivir nuestros alumnos? Ya lo sabemos todos, ¿no? Hemos pasado del... primeras revoluciones de mecanización,
hasta la producción en masas, la famosa película de Chaplin de tiempos modernos, ¿no? El hombre con una función y nada más. La electrónica de los años 50, 60, 70, 80, los Cyber Physical Systems. ¿Qué queremos decir con eso? Pues básicamente mi robot de limpieza y los robots que vienen a hacer físicamente lo que nosotros podemos hacer. ¿Alguien ha estado en McDonald's últimamente? No deberíamos, pero ¿alguien ha estado? Sí. No todos los días, por lo menos. Mis hijas me dicen, ¿qué es ese sitio ahí? Ah, no sé. No sé. Suerte. La última vez que estuve... No, dice, nosotros nunca vamos, pero nuestros amigos sí. Pero no podemos ir. Que vosotros dos no podéis. Es así. Ahora entras en McDonald's y ¿qué hay para servirte? Pantalla plana y los trabajos que puede hacer un robot dentro de 20 o 30 años los va a hacer bien. Y eso quiere decir que la tendencia que marcamos desde los 60, las primeras apariciones de la informática, hasta ahora se van a ir ensanchando. Abajo, las tres líneas de abajo son ejemplos de tendencias en trabajo rutinario, trabajo con una rutina diaria. ¿Qué está pasando con el trabajo de rutina diaria? Levantarte, ordeñar las vacas, ir a... ¿Qué está pasando con ese trabajo? Llegar a la conservera, ponerte a piratear, suena el... Te va a sacar, bueno, los conserveros sobrevivirán, no eso se va a hacer con robots todavía, llegará. ¿Qué tipo de trabajo está sobreviviendo e incluso está aumentando? El trabajo... Tenéis que gritar, porque... Trabajos creativos, trabajos analíticos, trabajos donde nuestros alumnos de futuro van a tener que resolver problemas para personas, generalmente. Lo que no puede hacer un robot, lo tendremos que hacer nosotros en el futuro. Profesores, yo calculo que todavía habrá alguno. Muchos trabajando online en el futuro, muchos más de lo que pensáis. Pero básicamente, lo que está pasando ahora cambia la manera de trabajar, crea nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de trabajar y nuevas maneras de ser ciudadano en el siglo XXI. ¿O nos vale el mismo sistema de siempre? Buena pregunta, ¿no? Bien, los retos del informe Horizon. Horizon sale una vez al año, se lee un poco más desde el fondo, ¿no? Si alguien quiere meter un poco para acá. Bien, las tendencias. Porque no... Las tendencias a corto plazo. Se carga... Incrementar el uso del aprendizaje mixto, el blended learning. ¿Qué queremos decir con eso? El aprendizaje mixto. No, niños y niños, por ley ya... Bueno, hay alguna excepción, pero generalmente tiene que estar... No, es combinando el online con lo presencial, ¿no? O sea que habrá que aumentar el uso de los TIC nuestros en clase y todo el online. Incremento del aprendizaje en STEM. ¿Qué queremos decir con STEM? Vosotros podéis poner una E delante de la S. STEM. Así mejor, ¿no? Así más cómodo. STEM. STEM, ciencias, tecnologías y matemáticas.
Y nosotros pensamos que falta un vocal aquí. ¿Cuál es? Arts. Los arts. En la Fundación Botín tenemos ya proyectos para fusionar un poco los artes con las ciencias. Muy necesario. Impacto a mediano plazo, el uso de estrategias colaborativas de aprendizaje, el trabajo colaborativo. ¿Qué tal vamos con la resolución de problemas a través de la colaboración? Pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Vamos a mirar unas técnicas luego. Cambio en los estudiantes, ojo, de consumidores pasivos de conocimiento alojado en mi cabeza a creadores de conocimiento